Muy bien, equipo, bienvenidos una vez más a otro episodio de Sálvate Primero. Hoy tenemos de invitada especial a Tami Valenzuela, ingeniera en biotecnología y ingeniería comercial, con más de 12 años de experiencia en el sector gastronómico. Como mentora, actualmente ayuda a dueños de negocios de alimentos a delegar y gerenciar su negocio para tener más tiempo libre y crecer. ¿Qué tal, Tami? ¿Cómo estás? A ver, vamos a poner en contexto a la gente que nos escucha cómo es que yo conecto con Tami, pues mediante Instagram, y quiero arrancar con el post que ella hizo que me llamó la atención, que fue describiendo qué es un negocio exitoso para ella. ¿Qué nos podrías decir, Tami, que es un negocio exitoso para ti hoy por hoy? Bueno, hace mucho tiempo atrás yo pensaba que un negocio exitoso era generar mucha venta, generar mucha ganancia, hacerlo rentable, pero en el camino eso fue cambiando radicalmente. Me empecé a dar cuenta que valoraba mucho más otras cosas que solamente la venta o el resultado, y tenía que ver con tener esa libertad y ese espacio para yo poder ser mamá, ser hija, ser amiga, ser pareja, y que en los tiempos en que yo trabajaba de manera dependiente no podía conseguirlo. De hecho, eso fue lo que me llevó también a buscar mi independencia laboral durante hartos años. Tuve muchos emprendimientos y gracias a los tropiezos que tuve ahí, yo hoy en día puedo como gozar de este negocio que tengo y me siento muy exitosa porque aprendí a disfrutar el proceso de mi negocio, no solo enfocándome como en el resultado final, sino que en aprender, todo el proceso de aprendizaje, el crecimiento, las herramientas nuevas, poder tomar mi computador, irme a trabajar a la playa, no perderme una presentación de mi hija. Todo eso para mí son cosas que son invaluables, o sea, no tienen un valor monetario como tal, pero para mí tienen un valor emocional muy, muy importante. Y eso hace que yo pueda decir hoy que mi negocio es exitoso. Son oportunidades que claramente el Internet nos ha permitido forjar hoy por hoy. Es decir, en algún Exactamente. momento tuviste que migrar a las estrategias seguramente de tener una convencional o una horario convencional para apalancarte del Internet. Y hay muchas personas que tal vez están escuchándonos y dicen, no, a mí también me gustaría tener un negocio exitoso bajo esos parámetros que también dice, yo también quiero ser mamá de tiempo completo, no perder la presentación de mis hijos, ser esposa, y no se animan. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Yo les diría que todos podemos lograr todo lo que queramos. Somos seres mágicos, los seres humanos somos seres mágicos, podemos conseguir lo que nosotros nos propongamos. Obviamente hay un trabajo, yo digo un trabajo holístico. Estoy enfocándome mucho en el trabajo holístico con los dueños de negocios gastronómicos, porque si bien yo partí enseñando muchas cosas técnicas, me empecé a dar cuenta que si yo no trabajaba en mí como persona a nivel espiritual, a nivel de mente, a nivel de emociones, mi negocio no iba a avanzar como yo quería. Entonces empecé a trabajar fuertemente eso en mí. Al día de hoy lo sigo trabajando y yo creo que es algo que uno difícilmente puede terminar de trabajar en algún momento. Y eso lo empecé a integrar en mis sesiones también. Y eso es lo que a mí me ha llevado a ver mi negocio de manera abundante, porque estamos muy acostumbrados a ver las cosas que nos faltan, a tener miedos, a decir, no, es que a mi familia, a mis padres les costó demasiado, entonces seguramente a mí también me va a costar demasiado. Y tenemos muchas programaciones que traemos de nuestras generaciones pasadas. Y yo me di cuenta de eso, no me había dado cuenta. Y las tenía insertas en mí y me hacían sentirme más pequeña o más detenida en mi crecimiento y creer esto de que el ser exitoso en un negocio es para algunos y no es para todos. Pero del momento que hice consciente eso,
y lo empecé a trabajar porque ese paso es el más importante, hacerlo consciente. Cuando uno no es consciente de algo, más difícil, puede pasar mucho tiempo. Ah, Y ahí ah, lo empecé a trabajar fuertemente y me di cuenta de que todos tenemos las capacidades para lograr lo que nosotros queramos. Sí, hay habilidades que están más potenciadas en unas personas y en otras, pero yo si hoy quiero aprender, no sé, a tocar guitarra, voy a ir y lo voy a hacer y lo voy a intentar hasta que lo logre, porque creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Es una cosa muy mental y muy emocional. Entonces, a todos yo siempre los animo. Así como, no, es que yo creo que no, no voy a... No, inténtalo. O sea, creo que no hay peor fracaso en la vida que no intentar algo, que no hacerlo. Aunque el resultado quizás no sea el que tú esperes, pero ese resultado que no esperas seguramente te va a llevar a otra cosa que sí vas a esperar y que sí te va a gustar. me encanta. Quiero destacar algo muy poderoso que acaba de decir ahí también, que es el tema este de la visión holística, de incluir esto de ser íntegro en base al negocio. Conmigo al menos resuena mucho en mis primeros pasos, cuando yo pertenecía mucho al área de la salud y el fitness, sí vi Ujú, el potencial que tenía el traer herramientas de lo que hoy por hoy conocemos como life coaching y todo ese tipo de tendencias mm, e incluirlas, porque de alguna manera debes decir tú, ¿no? O sea, sí, necesitan los parámetros técnicos en su negocio, lo necesitan esos sistemas. Sin embargo, no va a haber una transformación por completo en su negocio si es que no acompaña un nuevo paradigma que lo trabajes a nivel de creencias, identidad, toda esa parte integral con la persona. Porque seamos sinceros, para que exista un resultado en un área, también tienes que modificar las otras. De alguna u exacto. otra manera va a impactar. ¿Cómo lo has visto eso con tus clientes? Sí. Bueno, hay personas que son como más incrédulas de estas cosas o como que son más, tienen una personalidad más concreta, más de resultado. Y yo me empecé a dar cuenta que no encajaba tan bien con ese perfil, que obviamente, o sea, yo encuentro que es súper respetable cada persona como quiera hacer su proceso. Pero yo, de hecho, hoy mismo subí un post sobre eso, que a mí me gusta conectar con mis clientes. No, no me considero alguien, un mentor masivo que atienda a cualquier persona, porque estar varios meses con alguien, uno tiene que generar esa conexión, es sentirse cómodo. Entonces, fíjate que yo en un principio me costaba mucho hablar de esto, porque tenía como que decía, no, no me van a tomar en cuenta, o la gente quiere como el dato duro, ¿ya? Entonces me callaba. Pero yo también he estado con mentores. Yo he tomado mentores para mí, actualmente estoy con una mentora que creo que sin duda es lo más espectacular, una de las cosas más espectaculares que uno puede hacer para crecer. Y me empecé a atrever. Entonces ahora comunico lo que fielmente creo. Y eso hace que yo empiece a atraer a esos clientes que piensan y sienten como yo. Y mi negocio se siente mucho más liviano, mucho más fluido, porque conecto a un nivel que no estaba conectando antes. Entonces, si bien aprendemos de flujo de caja, aprendemos cosas súper técnicas y numéricas, está esta otra parte que se da muy conversacional, porque yo antes me sentaba y enseñaba el flujo de caja, enseñaba cómo costear un producto, pero terminaba y sentía como que algo me faltaba, sentía como un pequeño, como un vacío ahí. Y empecé a conversar sobre estas cosas en las sesiones y he tenido muy buena recepción. Entonces, definitivamente, de hecho, mucha gente a mi alrededor me dice, Tamara, tú estás ahí hecha para ser coach y es muy tu perfil. Y la verdad es que me gusta porque me encanta conversar con la gente, me gusta conocer sus experiencias. Yo creo que si bien yo puedo ser mentora de alguien, creo que todos somos maestros de todos en nuestras vidas. Los clientes son maestros y me enseñan muchas cosas a mí, yo les enseño a ellos. Entonces, creo que sí hay personas que se lo toman de manera más abierta, encajan con este pensamiento y eso hace que todo vaya fluyendo mucho, mucho mejor, más lindo.
Me encanta lo que dices, Tango. Me identifico con eso también de poder ser muy coherente contigo mismo y si bien vas a terminar alejando a muchas personas, también vas a atraer a aquellas que de alguna u otra manera como clientes también te están enseñando algo. Entonces yo también soy bastante, sí, vamos a usar la palabra, seguramente como tú lo dirías en tu negocio, selectivos. No trabajamos con Mm, cualquiera, porque entendemos la dinámica energética de ida y vuelta. Entonces, si yo estoy con exacto. un cliente que no vibra igual que yo, que es complicado, que me va a desgastar, yo lo voy a desgastar a él, y si es al contrario, pues vamos a acabar sumando. Y lo que tú dices es muy importante, es muy poderoso. En estas dinámicas de coaching, mentor, siempre hay el espacio, creo yo, a que alguien proponga una idea que pueda alimentar a la conciencia de ambos, ¿no? Yo también aprendí mucho de mis clientes. Y algunos de ellos dicen, no, ¿cómo pues en serio? Si tú eres el mentor en este caso. No, no creas. No, no creas. Yo también aprendo de ustedes. Es muy valioso eso. Este tema de atraer y conectar me encanta. Ahora, si tú has decidido por conectar y atraer más clientes de un nicho en específico. En este caso es el tema de la gastronomía como tal. ¿Qué dirías tú a las personas que probablemente no están queriendo segmentarse tanto? Ujú. Y apóyalo con cuál ha sido tu experiencia en cada vez que irte más a ese nicho y trabajar solo con esas personas. ¿Cómo, o sea, yo por qué me segmenté en ese Sí, mercado? correcto. O sea, porque llevo muchos, muchos años de experiencia en ese rubro. Bueno, yo he estado mucho en alimentos y en gastronomía. En realidad son las industrias de alimentos y gastronomía. He pasado por ventas, por operaciones, por comercial, muchas, muchas áreas. Y sentí que lo que podía aportar era harto, viendo las estadísticas de cómo tantos negocios gastronómicos quiebran eh, en los inicios, o sea, la cantidad de negocios que abren y que cierran antes de los primeros 5 años es enorme, o sea, es el 95% que cierra antes de los primeros 5 años. Entonces, solo un 5% queda después de esos 5 años, es súper bajito. Y yo dije que con lo que yo sabía, perfectamente podía apoyar a esos dueños de negocio que necesitaban más conocimiento, más herramientas, porque muchos parten con ilusión. Hay mucho de, bueno, hay varios motivos. Uno es la ilusión de que el negocio gastronómico le va a traer, no sé, más nivel social o van a poder hacer que la gente pruebe sus platos, que son ricos. Hay otros que empiezan porque creen que el negocio gastronómico da mucho, mucho dinero. Entonces, yo creo que la mayoría de los que empieza un negocio gastronómico realmente no sabe, no conoce bien el rubro y el esfuerzo que hay detrás, que es bastante. Y de hecho, todos los clientes con los que yo trabajo están muy, muy conectados o sea, no más que conectados, están muy conscientes de esto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si hay un dueño que me dice, no, es que a mí me encanta crear, me encanta cocinar. Generalmente yo no trabajo con dueños de esa área porque están muy enfocados en el enamoramiento del negocio gastronómico. Y el rubro es duro, o sea, no solamente es tener un plato rico, eso es yo siempre digo, es un 20%, el otro 80% es números, análisis, estrategia, liderazgo, recurso humano, operación, procesos, comercial, modelo de negocio. Y más, además de eso, autoliderazgo, conocerse uno mismo, lo que hemos hablado todo este rato de como el tema más holístico. Claro, partí como en un nivel muy técnico, pero siento que ahora puedo entregar algo mucho más integral. Y eso también viene de mi propia experiencia, de lo que yo he ido aprendiendo con mi negocio. Entonces me hace todo el sentido del mundo transmitirle esa misma experiencia de vida con mi negocio a mis clientes. Experiencia, veo que puedes seguramente haber entendido un paso a paso de cómo guiar a estas personas. ¿Cuál dirías tú que es el primer paso para
alguien que quiere comenzar a delegar y gerenciar su negocio para tener más tiempo? El primer paso es, a ver, hay dos cosas que yo creo que son súper, súper importantes, pero la primera diría que es estandarizar los procesos. Cuando todo se hace de manera muy, no, es que yo tengo en mi mente cómo se hace esto y no hay nada por escrito, generalmente las personas, el equipo de trabajo hace todo a la manera que quiere, de una manera más desorganizada, desordenada. Entonces, si no está el dueño ahí mirando cada cosa que hace la gente del equipo de trabajo, él se va y todos hacen las cosas de manera distinta, al lote. Si no hay un proceso, no sé, por ejemplo, establecido para controlar tus materias primas, lo más probable es que se te vayan a perder las materias primas en el camino, vas a tener pérdida y eso deriva en que tu negocio no dé rentabilidad, no obtengas las ganancias. Por eso a mí, de casi todos los que me escriben, es como trabajo demasiado y no veo suficiente dinero a fin de mes para todo lo que trabajo. Y es por esto, porque no hay procesos, no hay estándares, no hay control. Entonces, cuando se estandariza todo y se controla todo, el dueño puede solamente mirar, digo yo, salir del bosque, porque cuando está muy inserto en el bosque, no puede mirar el panorama completo, está en la operación diaria. Y eso no permite mirar desde arriba y decir, ok, las piezas del ajedrez las voy a mover de aquí para allá, sino que es una pieza más que se está moviendo con el día a día. No hay tiempo para sentarse y pensar de manera estratégica. Entonces yo creo que de esas dos cosas importantes, una deriva a la otra. Una vez que yo estandarizo y controlo, genero más rentabilidad y eso a mí me permite contratar también más gente para yo ponerla en las posiciones que yo tengo que cubrir diariamente. La situación ideal sería llegar a contratar el equipo y, es decir, la situación ideal sería llegar a contratar tantas personas necesites como para que el dueño salga por completo o tú dices que siempre tiene que tener algún tipo de participación en la empresa, en el negocio. Sí, no, claro, tiene que tener una participación. Eh, si hablamos como de abstraerse de la operación, sí, en eso tiene que salir completamente. O sea, ese es el camino y la meta que yo le enseño a todos los clientes que pasan por mis mastermind o mentoría. Yo les digo, tu meta es salir de la operación. Tú no estás en cocina, no estás ordenando bodega, no tienes que estar llenando planillas, nada de esas cosas. Solamente pensar por el negocio, tomar decisiones importantes en base a lo que tu equipo te presenta. Y en ese equipo llegar a tener un administrador, llegar a tener un jefe bodega, porque así es como lo hacen las cadenas. El dueño partió con un local, pero cuando abrió otro ya no se podía dividir en dos y abrió un tercero. Pero eso es gracias a esto de que estandarizan sus procesos, generan controles, eso hace que aumente la rentabilidad, por lo tanto vamos contratando gente que vaya cubriendo esos puestos. En el mejor de los casos estaríamos hablando de cuánto tiempo. Digo, una persona desde que implemente de cero puede llegar ¿Mm? a conseguir ese objetivo. Hoy es súper relativo porque depende conciencia, nivel de conciencia. Hay personas que les gusta estar en la operación y sienten que si no salen de la operación, y eso tiene que ver con creencias limitantes, con mentalidad. Si yo no lo hago, si yo no estoy aquí 24/7, no se va a hacer bien. Y en eso pueden pasar mucho tiempo, hasta que ya terminan quemados, ya no quieren más y terminan cerrando. La familia les pasa la cuenta, se separan de la señora. ¿Ya? Ese es un caso, que es como el caso más malo, por decirlo de alguna forma. Pero hay otros en donde llegan a un punto donde dice, ya, no puedo seguir así, quiero que el negocio trabaje para mí y no que yo trabaje para mi negocio. Porque yo no creo que todos los que ponemos un negocio sea para matarnos trabajando y para sacrificar la familia, no poder tomarse un fin de semana tranquilo de vacaciones. No creo, nadie lo hace por eso. Lo hace porque quiere más libertad. Lo hace porque algunos no quieren tener un jefe,
porque quieren, no sé, desarrollarse en algo. Entonces, cuando se hacen conscientes de eso, ahí es cuando hablan a veces conmigo o con otro mentor o toman una asesoría, una consultoría. Pero ese tiempo es súper relativo. Y yo tengo clientes que no llevan ni un año todavía. Es como, intenté todo, listo, me di cuenta que yo necesito a alguien que me ayude. Entonces, depende mucho del nivel de conciencia de la persona. Ayúdame a venderles la idea. Si me ocurren un par de personas que yo conozco en este mundo, en este rubro, si tuviera que decirles, no, es que si haces todo como Tami te dice, yo te juro que en X tiempo lo logras. Ujú. Y tú dices, ok, supongamos que este es de mis mejores clientes, súper motivado, no se opone tanto a sus creencias limitantes. ¿Cuál sería, tú dices, un margen para alguien que se lo toma muy en serio y aplica y lo puede conseguir? Lánzame un número, tal. Yo diría que un año y medio, 2 años puede ser. Sí. La mentoría más larga, el mastermind más largo que yo tengo en este momento es de 5 meses. Pero en esos 5 meses no se termina el trabajo ahí. O sea, no es como que en esos 5 meses implementaste todo y se terminó y ya estás listo. No, hay que seguir trabajando después de eso. Entonces, yo diría que un año y medio, 2 años se puede, y quizás menos. Estoy poniéndome en el caso en que alguien se demore, que sea como más lento en implementar, pero puede ser menos. Puede ser menos. Yo abordo todas las áreas del negocio de manera así como muy integral. Pero hay que trabajar, o sea, yo en los mastermind, en la mentoría, me reúno una vez a la semana y ellos tienen que ir avanzando. O sea, cuando a mí alguien me dice, ya, ¿cuánto más voy a aumentar mi rentabilidad o en cuánto tiempo voy a tener todo listo? Yo le digo, mira, yo soy súper honesta, yo te voy a entregar un 50% de esto, tú vas a poner el otro 50%. Si yo todo lo que te enseño no lo vas implementando, no vas a sacarle provecho a lo que vas a pagar por el máster. Entonces, es muy 50 y 50. Hay algo que también noté que compartías como un ejemplo en una de tus páginas web, con el que tienes, ¿eh? Uh-huh. Y lo asocio mucho con el tema de en el área de finanzas personales. Por ejemplo, uno de los primeros pasos, digamos, técnicos después de trabajar en la mentalidad es haz un checking de tus cuentas en cuanto a gastos tienes. Identifica tus gastos. Es algo muy sencillo que entendemos que es lo más natural y intuitivo hacer, sin embargo, muchas personas no lo hacen. Y en el ejemplo que tú pones dices que sí, o sea, muchas de las personas no hacen el cálculo de sus costos de sus negocios de comercio. ¿Cómo tú has visto que influencia eso, el no tener el cálculo de costos? Las consecuencias de no tener bien calculados los costos o de no llevar las finanzas. ¿A eso te refieres, cierto? Ya, perfecto. Ajá. Bueno, eso redunda en la pregunta que me hiciste antes, de, por ejemplo, trabajar y no ver ganancias a fin de mes. Porque, a ver, hay dos cosas. Una es el tema de la liquidez del negocio y el otro tiene que ver con la ganancia. Son dos cosas distintas. La liquidez es cuánto dinero el negocio tiene para hacerle frente a sus obligaciones, ¿cierto? A nivel diario, a nivel mensual. Y la ganancia es lo que te queda en cuanto a lo que invertiste y en cuanto a vendiste. Entonces, cuando eso no está claro, generalmente cuando no está claro, y ahí estoy como perdida, no sé cuánto estoy ganando, no sé cuánto, voy al día a día pagando sin saber si tengo o no tengo, el resultado final es trabajo mucho y no veo ganancias, ¿ya? E incluso a veces no tengo ni siquiera un sueldo. Entonces eso más va mermando también la motivación del dueño, va mermando el ímpetu que tenía cuando empezó, y ahí pasamos a, hablando holísticamente, a la parte mental, a la parte emocional, ¿cierto? Que también es un complemento de todo esto que va pasando la cuenta. Entonces, las finanzas, yo lo que siempre recomiendo es que no solamente se lleven a un nivel empresa, sino que también a un nivel personal. Porque
no saco mucho con tener un negocio así como súper ultra ordenado si yo en mi casa soy desordenada. No tengo idea cómo llevo mis cuentas. Tener las cuentas aparte, una cuenta para la empresa, una para mí. Partir con las finanzas personales es una buena práctica porque es a un nivel más pequeño, entonces eso te da una práctica para poder después llevarlo al negocio. Entonces tú del negocio después te sacas ese sueldo y ese sueldo va a tus finanzas personales y de ahí empiezas a operar. Y con respecto a esto del sueldo, de establecerse un sueldo, también es algo como a nivel mental. No me pago un sueldo porque creo que no puedo, porque creo que mi negocio no da para eso. Pero si tú crees que tu negocio no da para eso, estás atrayendo que no vaya a dar para eso. No. Bueno, si estamos hablando de la energía, obviamente, porque todo es energía, atraemos. Si yo estoy pensando en escasez, voy a atraer escasez. Si yo estoy pensando en la abundancia, voy a atraer abundancia. Entonces, un sueldo, aunque sea algo como, ¿cómo se puede decir? Como un emblemático, por decirlo de alguna forma, pero ponte. Es importante que te lo pongas porque eso te va a hacer sentir recompensado por todo lo que estás haciendo. No te va a desmotivar, te vas a sentir, vas como, oh, me estoy logrando pagar un sueldo. No, así como, oh, mejor me voy a trabajar en una empresa donde me paguen un sueldo. Si te sacas la mugre trabajando en tu negocio y no te puedes dar un sueldo, entonces yo sé que algunos que quizás me van a escuchar van a decir, pero es que eso es súper fácil cuando hay ganancias. Pero no es tan así porque yo lo he comprobado conmigo. Yo también hacía eso. Yo era desordenada. Yo tenía una cuenta para mi negocio y para mí. Y cuando separé y empecé a ordenar el dinero, los flujos de dinero, yo me pude pagar un sueldo. Y me lo he respetado todos los meses. E incluso ahora hace poquito me lo subí. Entonces, pero yo me pago un sueldo. No es como, todo lo que me entra es para mí. No, hay un porcentaje que se va a inversión y otro que yo uso como mi sueldo. Pero eso es un tema también mental, de creencia, de decir, yo sé que puedo, no me va a faltar. Los clientes llegan y yo puedo lograr y conseguir esto, pero no como, uy, así como, ¿lo iré a lograr? ¿Me alcanzará para pagarme el sueldo? No, eso, yo sé que es un proceso, pero hay que trabajar para erradicarlo, porque ese es pensamiento de escasez. Me encanta, me encanta. No, me resuena muchísimo lo que dices también, de verdad que sí. Ah, ¿Tú qué sugieres en porcentajes para manejar a grosso modo un estándar en el negocio? ¿Cuánto de sueldo, cuánto de inversión, cuánto en tu experiencia? Eh, A ver, bueno, es que el porcentaje como para dejar para reinversión va a depender mucho de la rentabilidad que está teniendo el negocio, porque cuando están recién empezando es como, cuesta un poco, uno está como enfocado en pagar las obligaciones, entonces cuesta un poco más sacar, pero del momento en que ellos puedan ver que sí hay es que eso también va de nuevo en la mentalidad, en decir, esto no es todo para mí, no es todo ganancia para mí. Voy a sacar un porcentaje, un 10%, un 10% de lo que se está ganando. De hecho, hay un libro que yo leí hace poco que se llama Secretos de una mente millonaria, donde él hablaba de tener distintas cuentas a nivel personal, pero obviamente eso uno lo puede llevar también a la empresa, y él hablaba de los 10%. Entonces decía, un 10% para invertir, un 10% para donar a lo que tú quieras donar. Entonces, es como establecer un porcentaje que a uno le haga sentido. Yo creo que no todo es tan así como cuadrado y estructurado, siempre. Para algunos tener una rentabilidad de un 30% es maravilloso, otros se conforman con un 10%,
otros para un día es muy poco, prefieren cerrar y poner la inversión en otro lado. Entonces, yo siento que si bien hay cosas que son estructuradas y que son de datos duros, también tiene que haber mucho de lo que a uno le haga sentido. Y yo siempre le digo eso a mis clientes en las sesiones. Algo que a ti te haga sentido. A mí no me hacía sentido solo enseñar flujos de caja y cómo costear. Lo hice por mucho rato por temor a que dijeran como, ay, no, qué cosa holística o energética, nada que ver. Pero cuando empecé a integrar las cosas que a mí me hacían sentido, como que se abrieron muchas oportunidades y muchas más puertas. Entonces, es una combinación entre los análisis numéricos que yo tengo de mi negocio y también lo que a mí me haga sentido, que yo puedo ir mes a mes guardando en el saquito de la reinversión. Y también lo mismo con el sueldo que yo me quiero poner. Porque eso en algún momento va a derivar en que yo voy a tener que contratar a alguien y voy a tener que pagarle un sueldo. Por eso que ese es otra cosa que también es importante. Nunca me puse un sueldo, ahora tengo que contratar gente, chuta, nunca estuvo considerado en mi flujo de caja, en nada. Entonces, el golpe es más fuerte. Por eso que desde un inicio ponerse un sueldo. Pero muy combinado entre la analítica y lo que a uno le haga sentido como dueño. ¿Cuál, Tami, ha sido la decisión más difícil que tomaste en tu negocio? La decisión más difícil. Em, yo creo que esta misma que hemos hablado todo el rato, de empezar a mostrarme yo tal cual como soy. Eso me costó, no fue de un día para otro, porque tenía como temor a que mis ventas fuesen a bajar, a que a lo mejor mucha gente me iba a dejar de seguir, pero yo te digo que esto no fue sola, ha sido acompañada, he leído mucho, yo escucho muchos podcasts y hasta que tomé la decisión y mucha gente también me apoyó y me dijo, tú muéstrate tal como eres, con lo que tú crees, pero eso no fue así fácil. O sea, yo tenía mucho temor y he trabajado mucho los miedos, que creo que es algo que a todos nos cuesta. Todos tenemos miedos de distinta índole y que generalmente son porque las traemos de experiencias pasadas o las traemos de nuestros padres, de, no sé, nuestros abuelos, y es a veces rudo enfrentarse a esos miedos y esos temores, como que uno no quiere. Entonces, porque yo creo que tú lo debes saber, el cerebro está hecho para trabajar lo menos posible, para gastar la menos energía posible. Entonces, cuando lo empezamos a exponer un poquito a salir de la zona de confort, dice, ay no, pero no lo hagas, ¿para qué? Quédate como estás, es más fácil. Estamos conformados biológicamente así. Entonces, romper esa barrera a mí me costó y la sigo trabajando. O sea, yo de a poquito voy mostrando cada vez más lo que yo soy y lo que a mí me hace sentido y lo que para mí es la vida. Yo todavía no muestro todo, me falta, pero voy a mi ritmo. Ok, bien. Quiero que profundicemos en esa parte. ¿Qué aún dirías que te falta mostrar? ¿Y por qué no lo has hecho? Bueno, el por qué no lo he hecho es por lo mismo que te comento, o sea, ese como del rechazo o de que no le voy a gustar, ese tipo de cosas, es como un poco esa parte. Em, estoy como muy enfocada en lo espiritual, muy enfocada en eso, lo trabajo constantemente. eh, Me gusta mucho el tema extraterrestre, soy súper, sí, sí. Ahora estoy metiéndome en el trabajo del campo cuántico, que me llama mucho la atención, cómo trabajar el campo cuántico, meterse en el campo cuántico para traer mayores beneficios. Y seguro que en la medida en que yo vaya metiéndome más en eso, voy a querer ir mostrándolo porque a mí me está haciendo bien.
yo digo, cuando me preguntan qué es lo que hace, yo digo, soy mentora, pero transicionando al coach, porque siento que va más por ahí mi camino, pero me gusta complementar las dos cosas, lo que es la analítica y lo que es más a nivel personal. Pero yo creo que es como contar un poco más de mí, de mis pasiones, de lo que hago más, hago a diario. Me costó mucho, mucho mostrar mi día a día. Yo era de, no, en redes sociales hay que hablar de lo que yo vendo, nada más. Y todos me decían, no, pero una marca, estoy leyendo un libro de marca personal ahora. La marca personal, tienes que, una marca personal es 24/7. Entonces, tienes que abrirte y mostrar sin tener miedo a lo que tú eres. Y eso al principio me generó mucha resistencia. Aparte que a mí me cuesta salir en cámara. Siempre sí, ya que ya lo he trabajado más, pero me cuesta. O sea, por ejemplo, hacer los live o hacer reel y las historias hablando, todavía me cuesta porque yo siempre he sido de un perfil más bien más tímido, que tan así como expuesto en la universidad, pararme frente a gente a hablar, a mí me costaba mucho. Siempre me ha costado, y eso ha sido un tema de seguridad que yo he tenido que trabajar también. Y cuando me invitan a cosas como estas, como tú, digo inmediatamente que sí, porque yo sé que me saca de mi zona de confort y me hace crecer, me hace trabajar esa timidez y ese como temor al que me van a ver y qué van a decir. Así que gracias por la invitación. Me encanta. No, sí, definitivamente. Claro, si días me lo pienso un ratito más, tu mente va a estar diciendo, mejor invéntate algo como para decirle que no puedes y así te libras de salir en cámaras y, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener la mente a hacer? Sí, coincido. Mira, te felicito de verdad, Tavi, por ser tan sincera en ese aspecto de vulnerabilizarte un poquito y decir, sí, hay cosas que todavía no comparto, me gustaría hacerlo. Creo que todos atravesamos un punto en el cual decimos, hay algo que no quisiera mostrar por completo porque puedo sentirme hasta muy como que juzgado, tal vez ya no me Sí. acepten, tal vez perciben que es algo que ni siquiera va con lo que yo estoy vendiendo, es algo muy ajeno, ¿no? Mm, Y hay de todo. A ver, yo te digo, lo último así que con lo que la gente empezó a reaccionar en mi perfil, que algo que no mostraba mucho, es a mí me gusta el rock, ¿sabes? O sea, yo también soy súper zen, soy súper espiritual, toda esa onda, ¿no? Oye, ¿qué le hago? A mí me gusta el rock, me gusta y el rock pesado, ¿eh? ujú. Entonces dije, voy a empezar a compartir, ya, a ver, o sea, si las chicas me dicen, ¿qué es eso? Todo el mundo gritando y bulla y no sé qué, diré, "Pues, clarito, o sea, y la recepción fue muy interesante. Fue, no vamos a decir ni buena ni mala. La percepción de mi parte compartiendo eso fue como que, oye, no sabía que escuchabas eso. Yo también. Chicas que me decían, Mm. oye, qué genial, a mí también me gusta el rock. Y todo el mundo piensa que soy una princesa. Es que creo que en la medida en que nosotros nos permitimos hacer eso, con la influencia que tú también tienes también, inspiras a otros a decir, oye, tal vez yo también debería animarme, tal vez yo también puedo hacerlo. O enviarte un privado que te dice, oye, a mí también me gusta, pero yo no lo he sacado al mundo, ¿no? Mm, Entonces, con exactamente. seguridad que hay fans de la metafísica y de extraterrestres entre tus seguidores. Con seguridad. ¿O tú qué dirías? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo también, yo soy asidua al rock también, yo soy fanática de Pink Floyd. eh, Me gustan los tatuajes, tengo muchos tatuajes y esas son cosas que tampoco he mostrado mucho porque digo, no, como que no tienen que ver con el negocio, va a ser como quizás hasta ridículo, pero de a poco creo que, o sea, al ritmo de cada uno va y de repente los resultados sorprenden, sorprenden. La sesión, la semana pasada tuve una sesión de Mastermind y fue la primera sesión en donde mis sesiones son como de una hora y media. Y casi todas mis sesiones eran técnicas, siempre técnicas, hablando mucho de números y todo. Y esta sesión fue una hora hablar de miedos, de creencias limitantes y 20 minutos de técnico. Y las dos personas que estaban conmigo
los dos clientes me dijeron, gracias, estuvo demasiado buena la sesión. Y yo no me esperaba eso. O sea, les gustó algo que yo venía diciendo, no creo no creo que les guste tanto, no va por ahí, la gente prefiere más los números. Y me sorprendió. Entonces, tal como dices tú, de repente nosotros tenemos una objeción en nuestra cabeza de algo, pero si nunca nos atrevemos a mostrarlo o a hacerlo, ¿cómo sabemos? Y ahí voy de nuevo, el peor fracaso es no intentarlo. Entonces, de a poquito ya he ido rompiendo como esa barrera de decir, no creo que pueda porque no les va a gustar. Bien, Dani, para ya ir cerrando, me gustaría que me digas una, sí, la que se te ocurra, tómate el tiempo de pensarlo si hace falta, una verdad muy contraintuitiva en tu experiencia que refleje este tema de negocio. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que tener un plato muy exquisito es la solución a sus problemas para el negocio. Pero la verdad es otra, es que tal. No sé, ¿tú cuál dirías que es lo que la mayoría de la gente cree? En tu experiencia has podido corroborar que no es así. Ya, sí, yo creo que esa es como la más importante. Hay dos. Una es que de tener un producto espectacular, el negocio va a ser un éxito. Ya, eso es totalmente un mito. Por lo que decía en un principio, que el negocio tiene muchas otras aristas del negocio en sí, a nivel comercial, estratégico, recursos humanos, liderazgo, operación, y además también por nosotros como dueños. Al final, el negocio es un reflejo del dueño. Entonces, a mí de repente me escriben como, no, yo tengo una salsa espectacular o soy el mejor de no sé qué. Y en realidad yo les explico de que eso no es lo más importante. Pero esa persona tiene que hacerlo consciente, tiene que darse cuenta. Uno no puede obligarlo a darse cuenta. En el momento que ya haga el cambio de switch, va a buscar ayuda seguramente. ¿Ya? Y lo otro que se me está ocurriendo ahora, que eso sí es súper importante, que tiene que ver con responsabilizar lo que pasa a mi alrededor. No, es que mis ventas cayeron y no estoy sacando lo que yo antes sacaba porque la economía está muy mala, porque he hablado con muchos colegas que tienen negocios gastronómicos y a todos les está yendo mal, porque las materias primas subieron y el mundo se está acabando, por decirlo de manera retórica. Y cuando uno responsabiliza afuera, nuevamente volvemos el cerebro dice, la ley del mínimo esfuerzo, no es mi responsabilidad, está afuera el problema, no lo tengo yo. Y yo siempre digo, mira, o sea, bueno, yo estoy aquí en Chile y también aquí, de hecho a mí me pasa con mi familia, que me dicen, no, es que la economía, es que las noticias. Yo no veo, en lo particular, no veo noticias, porque en noticias me refiero como las clásicas que dan, porque es mucha negatividad, es todo malo, y es como, oh, la economía está súper mala, entonces, ¿para qué me voy a esforzar en vender? ¿Para qué me voy a esforzar en...? Y te empiezas a apachurrar. Entonces, yo me hago cargo. Nos tenemos que hacer cargo. Es un mito que porque la economía está mala, es un mito que porque subieron las materias primas, tu negocio le va a ir mal. Eso no es así. El negocio refleja lo que el dueño hace. Y si el dueño no hace lo suficiente, el negocio no va a hacer lo suficiente. Yo salgo acá y les digo a mis papás que les encanta esto de las noticias, les digo, ustedes que dicen que la economía está mala, mira, el centro comercial está lleno de gente. Vamos a un restaurante lleno de gente. Andan autos caros por todos lados. O sea, la economía se mueve, el dinero está en todas partes. Lo que pasa es que algunos tienen la capacidad de atraerlo y otros no. Es así. Y eso tiene que también mucho que ver con mentalidad. Entonces, eso yo creo que son como cosas más relevantes. Excelente. Súper, Tami. Te
agradezco un montón. Gente, para quienes quieran seguirla, para quienes quieran conversar con ella, tomar sus mentorías uno a uno o aplicarse al Mastermind, pueden seguirla en su red de Instagram, @TamaraValenzuela Díaz. Tami, últimas palabras. Últimas palabras. Yo les diría ¿Con qué te despedirías? yo les diría a todos los dueños de negocios, no solo gastronómicos, o todos los que están pensando en hacer un negocio, y quizás ni siquiera, tal vez que trabajen en un lugar y tengan un jefe y todo, lo que sea, pero que si tienen algo que les hace latir el corazón y no lo han hecho por miedo, hagan, que se atrevan, porque yo creo que lo peor que uno puede hacer en la vida es quedarse con la duda, en todos los sentidos. Yo sé que hay personalidades que son más de lo seguro, de repente no, es que es más seguro tener un sueldo a fin de mes, pero eso no es lo más seguro. Si el jefe te quiere despedir, te va a despedir. Si la empresa quiebra, te vas a quedar sin trabajo. En nada hay seguridad. La única seguridad que hay es nuestro poder de crear, nuestro poder de trabajar, nuestro poder de esforzarnos. Y hacer un negocio no es con el objetivo de sacrificarse y morir trabajando, que yo traía esa creencia. No, es que tienes que trabajar duro para poder generar dinero. Yo no trabajo duro hoy en día. Yo disfruto un café a media tarde con una amiga si quiero y vivo tranquila, vivo bien. Entonces, eh, invitar a trabajar esas creencias que tenemos, limitantes, que nos hacen topar en cumplir nuestros sueños y nuestras metas, en hacerlo consciente. Hay mucha lectura al respecto, hay muchos mentores, muchos coaches, tú mismo, Víctor, hay un montón de gente que puede ayudarlo, pero hay que tener las ganas y la convicción de salir de ese estado, como yo digo, no sé si latencia o, o vegetativo. Muy bien, excelente. Y con esas palabras, sí, nos despedimos de este episodio. Compártanlo para quienes sean amigos de ustedes que sean negocios gastronómicos o de alimentos. Denle like al episodio, compártanlo, pónganle a seguir y nos estamos viendo en una próxima. También, gracias nuevamente por haber compartido tu tiempo. Te envío un abrazo y No, muchas gracias, entonces, Víctor, un gusto. Gracias. bye.